Lo primero que le das a tu estómago en la mañana puede estar bloqueando tu pérdida de grasa. Hoy quiero decirte específicamente como nutrióloga qué debería de recibir tu estómago cada mañana, no solamente para apoyarte en la pérdida de grasa, sino también para tu bienestar digestivo. Van a ser elementos reales, respaldados en ciencia, si tu meta es perder grasa después de los 35-40 años. Lo primero que debería de recibir tu cuerpo en la mañana es agua. Y no porque el agua vaya a quemar grasa, no es porque te tomes agua, por ejemplo, agua con limón y empieces a quemar y derretir grasa, sino porque después de pasar varias horas durmiendo, vienes de un periodo largo sin consumir líquidos y empezar la mañana hidratándote ayuda, número uno, a tu tránsito intestinal, a recuperar líquidos y también evita que confundas la sed con hambre durante las primeras horas del día. Y no necesitas tomarte 1 litro completo, simplemente un vaso, 2 vasos de agua sería lo ideal para empezar tu mañana antes de correr directamente, por ejemplo, al café o al té. Esto es uno de los cambios más comunes que yo hago con mis pacientes. Cuando me dicen, o sea, les empiezo a checar todo lo que hacen y les digo, bueno, ya hiciste todo esto en la mañana y bebiste agua. ¿No? En ningún momento bebiste agua y estás crónicamente deshidratada porque no bebes agua, recién te levantas. Entonces empieza a hacer ese ajuste y vas a ver. Lo segundo es justamente no hacer del café lo primerito y lo único que recibe tu cuerpo. No estoy en contra del café. Amo el café. Yo todas las mañanas me tomo el café, me tomo un café y yo creo que cada cuerpo es diferente en cómo metaboliza la cafeína y no es para todas. Y no es porque todo el mundo tenga que tomar café o no tenga que tomar café, pero tampoco hay que exagerar con nada. El café tiene antioxidantes y el café te ayuda, es una bebida energética, pero además tiene antioxidantes polifenoles que te pueden ayudar también. Pero el problema es que si despertamos y bebemos café, número uno, estamos deshidratándonos más de lo que ya estamos deshidratadas en la mañana, porque si ya venimos de un periodo de deshidratación de toda la noche y lo primero que tomamos es algo que deshidrata más como el café, ¡pum! Imagínate. Por otro lado, eleva tu cortisol más. En la mañana, de manera natural, el cortisol debe de estar elevado. Y si lo primerito que le das es más café, o sea, le das cafeína, es más algo que va a elevar todavía más el cortisol, pues te sobreactiva. Incluso hay muchas que experimentamos y me pongo ahí en esa lista, un poco de temblorina en las mañanas si nos pasamos con el café. Entonces, el café no es que esté mal, pero hay que beber agua y hay que esperar por lo menos 1 hora, si se puede media hora antes de beber el café, sobre todo si eres sensible a la cafeína. Y otra cosa, a veces utilizamos el café porque no dormimos bien y decimos, pásame el café porque como no dormí bien, bueno, estás activando tu cuerpo, sí, pero lo estás despertando de manera artificial. Entonces, no es tan buena idea beber café recién que te levantas. Espérate tantito, toma agua, espérate 1 hora, media hora mínimo y ahora sí, ya te tomas tu café. Ahora, lo ideal sería tomarte el café junto o después de tu desayuno. Eso sería lo ideal de lo ideal para tu sistema hormonal, para que no te estreses, para que no se te suba el cortisol de más. Acuérdate, el cortisol es necesario, pero no en exageración. Eso sería lo mejor, pero yo sé que, y no es realista ni para mí, yo no lo hago. Yo no tomo el café junto con mi desayuno, yo me lo tomo en la mañana, pero sí por lo menos el cambio que he hecho es beber agüita, salir a lo mejor a caminar un poquito, que me dé el sol y ya después me tomo el café y ya después de desayuno, porque así me ha funcionado a mí. Pero nuevamente, si tú ya estás pasando por un periodo de desequilibrio hormonal, tal vez valdría la pena pasar ese cafecito para después de que ya desayunaste o junto con tu desayuno. El tercer error es no pasar toda la mañana sin comer solamente porque piensas que mientras más largo sea tu ayuno, más grasa estás perdiendo, o sea, como que estás quemando grasa durante el ayuno. No necesitas desayunar 5 minutos después de despertar, eso tampoco, o sea, no es que sea bueno ni malo, pero si no te da hambre, pues no tienes que comer normalmente, pero en cuanto te dé hambre, no ignores esa señal durante 4 o 5 horas solamente porque escuchaste que el ayuno o entre más ayunes es mucho mejor. En muchas personas comer dentro de las primeras horas del día ayuda a evitar llegar a media mañana con un hambre exagerada y terminar buscando algo rápido, dulce o muy procesado. Y te lo digo, yo estando aquí, miren, yo vivo en Estados Unidos y la mayoría de mis pacientes viven en Estados Unidos. Yo trabajo online, pero la mayoría que veo están aquí en San Diego. Yo vivo en San Diego, California, o en otro lugar en Estados Unidos. Y
aquí la vida es intensa, de que tienes que manejar a todas partes, de que tienes que tener 2 trabajos. Yo sé que en otras partes de Latinoamérica o en Latinoamérica también es igual, porque yo viví muchos años de mi vida por allá y es igual intenso. Entonces, la mayoría viene conmigo y me dice, es que no me da hambre en la mañana, o más bien ignoro el hambre y prefiero solamente estar tomando café, pero ya de repente me agarra el hambre y lo primero que hago es pasar por un Starbucks, me tomo otro café y me pido cualquier panecito, un bagel o un muffin de blueberry. Ya como trae blueberry, yo creo que es súper saludable y es lo primero que me como y es lo único que como en la mañana. Y eso es muy común, pasar al Starbucks y comprarte tu café y comprarte tu dona o tu muffin. Y amiga, eso no es nada saludable, porque lo primero que le estás dando a tu cuerpo es ignorar el hambre por completo, y en el momento que te relajas un poquito y te agarra esa hambre, vas por lo primero que encuentras, y ese es el gran error. Entonces, cuando estamos haciendo ayuno intermitente, no estás quemando grasa por sí solo. Realmente la grasa la vas a quemar una vez que hagas un déficit calórico y entonces tu cuerpo tenga que acudir a tus reservas de grasa, pero ese déficit tiene que ser prolongado en el tiempo. Digamos, en una semana es cuando empiezas a ver ese cambiecito, pero no en ese día, porque de nada te sirve hacer un mega ayuno de 20 horas si vas a hacer un super hábito calórico, es decir, que vas a comer de más en cuanto te sientes a la mesa a comerte todo lo que encuentres, ¿no? O abras el refrigerador y te comas todo. ¿De qué te sirvió todo el ayuno? De lo único que te sirvió fue de estresar a tu cuerpo, sobrecargar las hormonas del estrés y posteriormente, ya cuando estás relajada, ahora sí venga todo. Y el siguiente, uno de los más importantes para mí, después de que pasas de los 35, 40 años, proteína suficiente. Quiero que la proteína sea la base de tu primer comida, no que sea la base de tu comida. Para mí los vegetales tienen que ser lo más abundante y ya después proteína en suficiencia, no en escasez, pero tampoco exagerado de proteína, pero que la primer parte de tu comida sea la proteína y no tanto el carbohidrato. No es que sea malo, vamos a hacer un plato balanceado que traiga proteína, grasas y carbohidratos en la mañana, pero muchísimas mujeres empiezan consumiendo, por ejemplo, un plato de avena o cereal con leche, y ahí hay muy poquita proteína, hay mucha glucosa, hay mucho carbohidrato inmediato. Entonces, ¿qué pasa? Que si lo primero que le das a tu cuerpo es un carbohidrato simple, como el cereal con leche, como un jugo de naranja, ¡pum!, se te va a elevar la glucosa al cielo. ¿Y qué va a pasar? Que va a dar un crash. Cuando hay ese crash, una se siente cansada, sin energía. ¿Y qué pasa después? Quiero otro café, y ahí pasas al Starbucks por otro café, o te sirves otro café y aparte al café, como necesitas algo dulcecito, pues le pones azúcar o te lo comes con otra galletita y te la vives a galleta y café todo el día. Y ese es el gran problema. Necesitamos proteína en la mañana, tan sencillo como yo le he resuelto la vida a muchas de mis pacientes, mandándoles a hacer un banana bread. Claro que tiene banana, que es un carbohidrato, pero el banana bread trae claras de huevo, linaza, que tiene fibra, que te va a ayudar con la saciedad, a ir al baño. También le ponemos yogur griego un poquito encima para completar los gramos de proteína que necesitas, depende de lo que tú necesites de proteína. Le ponemos unas almendras, unas nueces, un poquito de nueces, de crema de almendras o de cacahuate, en fin. De hecho, tengo en mi Instagram, tengo la receta de mi pan de banana que está delicioso, súper saciante. Te lo recomiendo que lo cheques. Ve a mi Instagram, que es Dulce Dagda. Ahí tengo muchas recetas y así les soluciono. Entonces, tú ya nada más tienes tu pan de banana, lo partes y te lo llevas. Y de hecho, yo hago un truquito de ponerle una calabacita, un zucchini a la receta para que tengas ahí fibra extra y tengas micronutrientes. Entonces tú ya nada más lo rebanas, te llevas 1 o 2 rebanadas con tu café con leche de almendras o incluso se puede meter la leche si no tienes problemas de digestión de la leche. Ya lo vamos platicando dependiendo de tus necesidades, y te tomas tu café con tu pan. Y ese pan es un desayuno completo. Esa es una opción, pero también podemos meter huevos cocidos si no te da tiempo, y vegetales, y a lo mejor guacamolito, un sándwich podemos preparar que tenga suficiente proteína. Y te das cuenta, hay carbohidratos, pero hay carbohidratos complejos que te van a ayudar a mantenerte saciada, y la combinación con la proteína es lo que te va a ayudar a mantenerte de pie. Y lo quinto es la fibra, otra vez regresando a la fibra.
Pero aquí también importa cómo utilizamos esa fibra. La fibra es excelente para nuestra microbiota, para el tránsito intestinal, para la saciedad y ayudar a tu digestión y a la digestión de los carbohidratos que sea más lenta. Pero eso no significa que tengas que despertar y consumir una enorme cantidad de golpe de fibra, especialmente si tienes un intestino sensible, porque algunas personas pueden experimentar gases, distensión o inflamación abdominal. La fibra se tiene que ir introduciendo poco a poquito a través de los vegetales, a través de la linaza de la chía, pero no puede ser de jalón, no puede ser muchísima si no estás acostumbrada. Entonces, por eso prefiero que construyas tu desayuno alrededor de la proteína y después vayas agregando fibra conforme vayan pasando el día o incluso si tienes sensibilidad. Pero se puede agregar la fibra de modo de leguminosas como los frijolitos, como la linaza, la chía nuevamente, los vegetales un poco cocidos o cocidos para que no te inflames, etcétera. Y aquí quiero que entiendas algo importante sobre la glucosa. Cuando comes carbohidratos, esos carbohidratos se van a transformar en glucosa y esa glucosa entra a tu torrente sanguíneo, sobre todo si son carbohidratos simples y sin que estén acompañados de algo más. Y en respuesta, el páncreas libera insulina para ayudar a que esa glucosa pueda entrar a las células y utilizarse como energía. Y la insulina no es mala, la necesitamos. El problema va apareciendo cuando constantemente tenemos comidas que elevan rápidamente nuestra glucosa, nos dan muy poquita saciedad y después de 1 o 2 horas ya estamos buscando otra cosa para comer. Por eso, una comida que contiene proteína y fibra y el carbohidrato complejo puede ser súper útil que una comida basada exclusivamente en carbohidratos refinados o incluso carbohidratos complejos, pero que no vengan acompañados de otra cosa. Por ejemplo, hay gente que desayuna solo avena y nada más. Va a ser muy poquito lo que estás desayunando, realmente se te está elevando mucho la glucosa y no te está dando saciedad. Entonces, un plato de avena se puede preparar, sí, pero que sea bien preparado, o sea, que esté bien balanceado. A lo mejor le podrías poner un scoop de proteína si no te da tiempo de otra cosa, le puedes poner la linaza, canela, frutos rojos y queda ya tu desayuno completo en un bowl de avena rico y saciante. Y además no te va a dar ese crashazo de azúcar más tarde. Y lo sexto es no eliminar los carbohidratos, sino aprender a combinarlos. Regresamos a esto. Esto para mí es clave porque muchas personas después de los 30 años, 40 específicamente, empiezan a quitar el pan, llegan conmigo, yo ya quité el pan, la tortilla, el arroz, yo no como frijoles, prácticamente cualquier alimento que tenga carbohidratos, porque pienso que eso es lo que les está impidiendo bajar de peso. Pero el problema no es el carbohidrato por sí solo, sino cómo lo estás combinando, cuánto específicamente estás consumiendo. Y no es lo mismo comerte 2 tostaditas solas nada más con café, o sea, me refiero a pan tostado con café y mermelada, a comerte huevitos con vegetales, con aguacate y tu pan integral. No es lo mismo comerte la avena con el azúcar morena que muchísima gente se come, a una porción de avena con proteína o con yogurcito griego, chía, frutos rojos, algunas nueces. La cantidad de carbohidrato puede ser incluso parecida, pero la respuesta insulínica cambia muchísimo porque ahora tienes proteína, fibra y grasa acompañándolo. Eso normalmente hace que la digestión sea más lenta, que tengas mayor saciedad y que la subidona de glucosa después de comer sea gradual. Y lo séptimo es el orden en el que comes. Y no quiero que te obsesiones de comerte un sándwich deconstruido, así que primero la fibra y luego me como el jamón y luego al final el pan. No, o sea, el sándwich es un sándwich. Pero nuevamente, sí es importante el orden. Si regresamos a comerte un cereal con leche, recién te levantas, es puro carbohidrato. La leche pues sí tiene proteína, pero es muy poquita comparado con todo el carbohidrato que le estás metiendo. Entonces, el orden va a ser un factor importante aquí. En vez de, por ejemplo, de que ya tengas tu comida servida, ¿no? Pensando en un omelette con su aguacatito y frijolitos. En vez de que empieces directamente con el pan o los frijoles, empieza con tu huevito. Y ya eso, con tu huevito y aguacate, eso le da como un buffer a tu estómago para que ya cuando llega el carbohidrato se ralentice la absorción. Y otra cosa que muchas veces olvidamos cuando hablamos sobre la glucosa, muévete.
después de comer tan fácil. Tus músculos utilizan la glucosa como fuente de energía, así que una caminata corta después del desayuno o después de cualquiera de tus comidas que te dé tiempo puede ayudar a mejorar la manera en la que manejas esa glucosa. Sobre todo después de los 40, una se empieza a ser un poquito más resistente a la glucosa, pero resistente a la insulina. Y esto no significa que tengas que hacer horas de cardio, incluso 10, 15 minutos, 20 minutos se puede. Caminando puede ser una estrategia sencillísima, especialmente si eres de las personas que pasan gran parte del día sentadas. Y si no, ponte creativa, ponte a hacer algo, levántate, baja las escaleras, haz algo. Y como te das cuenta, no necesitas cosas complicadas, esto fit, light. No necesitas tampoco quitar todos los carbohidratos, tampoco necesitas vivir en ayuno. Lo que realmente necesitas es aprender a estructurar esa primera comida para que te ayude a manejar mejor tu glucosa, controlar el hambre y cuidar tu masa muscular, apoyar tu digestión. Y si quieres resumirlo de una manera muy sencilla, piensa así. Primero agua. Después, no depender solamente del café. No es que esté mal, pero te lo puedes tomar un poquito después. Si se puede junto con el alimento, te felicitaría ahí. Si tienes hambre, empezar tu comida con una buena cantidad de proteína, después agregar fibra y combinar correctamente tus carbohidratos. Y moverte después de comer cuando sea posible y no te pases con el ayuno, por favor, porque tampoco hay que sufrir. Porque después de cierta edad, sobre todo 35, 40 años, perder grasa no debería significar tenerle miedo a la comida ni vivir restringiendo cada vez más. Se trata de entender cómo responde tu cuerpo y utilizar la comida a tu favor para tener mejor saciedad, manejo de glucosa, conservar tu músculo y hacer que este proceso realmente sea sostenible. Y si necesitas apoyo personalizado, te voy a dejar en las notas mi email o mi Instagram. Búscame por Instagram, mándame un mensaje directo. Me encuentras como Dulce Dagda o mi email aquí abajo, dulcedagda@gmail.com. Escríbeme y con muchísimo gusto platicamos y te cuento cómo podríamos trabajar juntas o juntos también. Y te recomiendo que veas el video anterior donde hablé lo que nadie te dijo sobre bajar de peso después de los 40, porque hay varios mitos sobre el metabolismo, así que chécalo aquí.